Gloria a Dios, santo es el Señor, Dios le bendiga, amados hermanos, la paz de Cristo sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar leyendo la Escritura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor, vamos a leer en Juan capítulo 4, gloria a Dios, la historia tan maravillosa de Jesús y la mujer samaritana, aquella mujer con la que Jesús se fue a encontrar allí en el pozo. Gloria a Dios. Leemos allí desde el verso 7 en adelante, capítulo 4 de Juan. Gloria al nombre del Señor. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dé entendimiento sobre su palabra, que Él abra nuestro entendimiento para gloria de Dios. Dice la Escritura al día de hoy, escrito está, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vaya escuchando que aquí está hablando de la descendencia, de dónde venían. Por eso ella dice nuestro padre Jacob. Ahí cómo el Señor se les estaba manifestando y trayéndole bendición aún a los samaritanos que eran desechados por los judíos. Los judíos no aceptaban a los samaritanos, estaban en una completa discordia. Sin embargo, nuestro Señor se manifestó a los samaritanos. Él no hizo acepción de personas. Y aún los judíos tenían acepción de personas con las mujeres. ¿Sabe por qué le digo? Porque he conocido judíos que ellos ni siquiera quieren que una mujer se les acerque, les toque ni la punta del zapato. Yo he contado este testimonio. Sin embargo, vemos que ahí Jesús estaba hablando con ella. Podemos ver que más adelante sus discípulos le dicen cómo era que estaba hablando con una mujer. Se extrañaron de que estaba hablando con una mujer. Entonces Jesús le sigue hablando, nuestro Señor, y le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces, ¿por qué era que él le estaba pidiendo si iban a tener sed? Jesús le estaba pidiendo y aquí la mujer le dijo, ¿cómo es? ¿De dónde vas a sacar agua viva? Le dijo. Dijo, yo te daría agua viva, le dijo nuestro Señor. Sin embargo, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero vemos acá que nuestro Señor le dice primero, dame de beber el agua que ella estaba sacando del pozo. Sin embargo, nuestro Señor le estaba ofreciendo un cambio de esa agua que volvería a tener sed por un agua viva. Le estaba ofreciendo un cambio, un intercambio, él darle algo mejor de lo que ella tenía. Así al día de hoy también el Señor ve nuestra condición y Él nos ofrece lo mejor que Él tiene, a pesar de que las cosas que nosotros tenemos son perecederas y no sirven para nada. El Señor nos ofrece un camino mejor. Gloria al nombre del Señor. Y ahí el Señor le habla de la vida, de que ella estaba teniendo. El mismo Señor
le comienza a revelar su vida, todo lo que había vivido. Y le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ahí el Señor vio, ella le estaba hablando con la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí le dijo el Señor, eso has dicho con verdad, dice. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Véase, amado hermano, que el Señor le está diciendo que viene la hora que no será ni en el monte ni en Jerusalén que adorarán. Aquellos que dicen, tienen que adorar solo en el templo, en el templo, en el templo, en el templo. Si no vas a la iglesia, si no te congregás, si no estás ahí en ese templo, entonces tu adoración no vale, te vas a perder. Lamentablemente hay que leer bien la escritura porque aquí dice, la escritura dice no dejando de congregarnos. Pero, amados hermanos, mire lo que dice el Señor también en la escritura. Créeme, le dijo, mujer, créeme que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque a través de Cristo, a través de Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dice, mas la hora viene, verso 23, y ahora es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Los que le adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Tal vez tú tienes un problema, una discapacidad física y tal vez tú no puedes viajar porque tienes un problema físico o porque el lugar donde tú estás viviendo es lejos de la ciudad donde hay una iglesia, donde hay un templo y no te puedes congregar. Pero el Señor dice que la hora viene, cuando es ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. No te sientas mal porque no te puedes congregar, que el diablo muchas veces viene a acusarte porque tú estás lejos y no puedes llegar hasta esa ciudad. Tal vez tienes que viajar 3 horas o 4 horas fuera de tu ciudad y se te toma casi el día o tienes que salir en la noche muy madrugada para poder llegar a una ciudad. Tal vez tienes que manejar, tal vez tienes que ir subiendo puentes, tal vez tienes que cruzar ciudades y esas autopistas de gran velocidad y no puedes llegar a ese lugar porque estás lejos, está en otra ciudad que te lleva 3, 4 horas para tener 1 hora, tal vez 2 horas de reunión, 3 horas de reunión y regresar otra vez 4 horas manejando, donde tal vez hasta con peligros de tu vida, tal vez tienes que salir del campo donde tú vives y atravesar toda una ciudad, barro, conseguir un carro, conseguir caballo, caminar a pie, llegar toda embarrada. Yo he sabido, hermanos, de gente que ha tenido que atravesar, a subir hasta montañas, hermano, atravesando donde era mucho tiempo viajando desde por en los campos y las ciudades, porque vivían lejos por las montañas, aldeas, amados hermanos, y estaban muy lejos y nadie llegaba hasta allí a predicarles y a llevarles una palabra a esas personas. He sabido de esas historias, son muy tristes, amados hermanos. Por eso el Señor, y muy dolorosas, porque es muy difícil llegar a tener esa presencia, esa palabra de vida. Más dice el Señor
que llegaría el tiempo donde adoraríamos en espíritu y verdad, mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, adora en espíritu y verdad, ahí donde te encuentras, tal vez en la montaña, tal vez en una aldea, tal vez en una ciudad, te llegue este audio, tal vez lejos y tú te lo descargues para después escucharlo. Quiero decirte lo que escrito está en la palabra, que el Padre busca que le adoren en espíritu y verdad. Ahí donde estás, eleva tu oración, adora al Padre, arrodíllate, adóralo en espíritu, aleluya, porque tal vez no puedes llegar a un templo de ladrillo, tal vez no puedes llegar a Jerusalén, que es el lugar donde espiritualmente se denomina la iglesia, por las distancias tan grandes, por la situación económica en la que estás. Yo mucho tiempo, amado hermano, no tenía ni para un boleto de bus, no tenía cómo pagarme para poder tomarme un bus y poder ir a un lugar. Tenía que conseguir a alguien que me pasara a buscar, que manejara, y si no tenía que ir caminando, porque era muy lejos en mi país donde tenía que llegar a la iglesia. Y también a donde estoy, las distancias son muy largas y es muy difícil llegar. Hay que subir puentes manejando. No hace mucho tiempo que manejo, por lo tanto no sé manejar en puentes ni en pistas donde tú tienes que andar por los carriles a una distancia, a una rapidez que es muy difícil para una persona que ya de adulto aprendió a manejar. Esa persona, como es mi caso, por ejemplo, que no puedo manejar, amados hermanos, en pistas rápidas, que le dicen pistas rápidas, esos carriles rápidos no puedo porque no me da el cuerpo, porque no he aprendido, tengo dificultad de manejo en ese tipo de pistas donde tal vez mi vida apeligraría y sería para mi vida hasta como un suicidio tener que manejar. Me he encontrado en situaciones muy difíciles donde manejar por ese tipo de puentes me provoca cierto malestar, donde no me siento segura manejando tan rápidamente, amados hermanos. Por eso puedo entender este versículo que el Señor justifica a aquellas personas que dice, mm, eh, Dios dice, busca a verdaderos adoradores que adoren al Padre, dice, porque vendrá ese día. Dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca. Gloria al nombre del Señor. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías cuando el Cristo, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo, gloria a Dios. Amado hermano, esta palabra es poderosa al día de hoy. Hay muchas personas que tienen problemas para congregarse. Mire cómo le dijo a esta mujer que decía, no, porque iremos a adorar al monte o a Jerusalén. Dice, llegará un día, dice, que iremos allí a adorar. Entonces el Señor le dijo, dice, créeme mujer, dice que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí se refería justamente a adoráis lo que no sabéis, porque la gente a veces se conforma con que estoy adentro de un bloque de ladrillo, cuando la verdadera adoración estoy entre cuatro paredes. Pero recordemos que aún Pablo adoraba en la cárcel, Pablo y Silas de allí, y Pedro también. Allí llegó el ángel de Dios y ellos recibieron la presencia de Dios. Dice la escritura que Pablo estuvo 14 años sin ir a Jerusalén. 14 años cuenta la escritura. Amados hermanos, gloria al nombre del Señor. Tal vez por un caso de fuerza mayor, tú no has podido llegar a la casa de Dios, porque tal vez tu condición física te lo impida,
tal vez tengas un problema físico que te impide ir a la casa de Dios, pues no vas a perder la salvación. Déjame decirte, mi abuela era una anciana que no sabía leer ni escribir, y ella no iba a la iglesia porque no estaba siempre ahí. Era una persona que no sabía tomar ómnibus, no sabía leer, tenía dificultades de ese tipo. Y recuerdo que ella buscaba ahí en el barrio algún lugar donde congregarse. Un día vimos un cartel que decía una iglesia, que parecía una iglesia, pero era una casa, un lugar así, y mi abuela fue, pero ella tenía el Señor que le estaba cuidando, amados hermanos. Después no sé si después siguió yendo, creo que no, pero mi abuela era una mujer que recibió a Jesús, y el Señor dio testimonio de que ella tenía a Jesús en su vida. Mi abuela se bautizó, pero cuando se tuvo que mudar, ahí fue donde quedó lejos, muy lejos para poder congregarse. Al ser una persona que no leía, que no escribía, no sabía cómo comunicarse, cómo tomar un bus, cómo salir, tenían que llevarla, traerla. Y entonces, por ser anciana, no se congregaba, amados hermanos. Sin embargo, cuando ella estaba en su tiempo para partir, el Señor me habló y me dijo: este es mi tiempo y yo me la voy a llevar, porque yo he cumplido, me dijo. Y el Señor le dio 20 años de vida a mi abuela, sana y sin cáncer. Dios hace maravillas por aquellas personas que lo necesitan y que lo adoran en espíritu y en verdad. Mi abuela era una señora de oración. Aunque ella no podía leer la Biblia, siempre estaba hablando con Jesús. A veces yo decía: abuela, ¿qué estás hablando? Decía que sentía el murmullo, y ella dijo: estoy orando. Aún de noche, amados hermanos, la sentía en ese murmullo, y era que ella estaba orando. O sea que viene el tiempo que Dios busca a los verdaderos adoradores. Muchos que están en las iglesias no adoran en espíritu y en verdad, solamente van para cumplir, como quien, bueno, me saqué la maleta, ya cumplí con Dios, ya dejé mi pecado, fui a la iglesia, fui el domingo, cumplí. Cuando hay muchas personas que están adorando al Señor en espíritu y en verdad, Dios conoce los verdaderos adoradores, amados hermanos. No temas, confía en Dios. Mira qué palabra poderosa el Señor nos ha dado en este día. Dice, vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved, a un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Vio? Esta mujer salió, dejó su cántaro, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a contarle, dice, a los hombres de su ciudad lo que había escuchado, qué había visto. Dijo: ¿no será este el Cristo? O sea, ellos también estaban esperando, ellos también tenían oídas del Cristo. Recuerden que ella dijo que su padre era Jacob, que les había dejado ese pozo por heredad. Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire cómo habrá sido el testimonio de aquella mujer, que dice que aquellos hombres salieron y salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. O sea, se recorrieron mucha ciudad, mucho camino, hicieron un camino largo hasta llegar a nuestro Señor. Tal vez tuvieron dificultades en el camino, pero lo cierto es que ellos salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿Todo por qué? Por la predicación y el testimonio de aquella mujer samaritana. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tal vez aquella mujer, como les dije, samaritanos y judíos no se llevaban, era una mujer despreciada de los judíos, que eran
los dueños de la salvación. Ellos eran los dueños, parecía que eran los dueños. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el conocimiento de las escrituras y los samaritanos eran menospreciados, eran nada. Sin embargo, allí había alguien que estaba esperando, aquella mujer estaba esperando ver, saber de aquel Cristo. Dijo, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? O sea que tenían esa interrogante, gloria al nombre del Señor. Dice, entonces los discípulos le decían a nuestro Señor que comiera, y ellos le dijeron, dice, ¿alguien le habrá traído comida? Decían. Entonces Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega? Pero yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. O sea, el que trabaja, amados hermanos, recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que siega. Qué glorioso, amados hermanos, el Señor ahí nos está diciendo que todo el que trabaja para Dios también se goce con el Señor, gloria a Dios, que el que ciega, el que trabaja para el reino de los cielos se goce con Dios. ¿Por qué? Porque ya los campos están blancos, le dijo, porque ya hay que sembrar esa palabra, porque en esto, dice, es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo he venido a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Gloria al nombre del Señor. Ahí le estaba diciendo a sus discípulos que otros ya habían trabajado primero. Recordemos el trabajo, la siembra, que otros sembraron la palabra, otros hablaron de la palabra, otros sembraron de la escritura, y ahí el Señor ahora vino también para completar el trabajo junto con los discípulos. Gloria al nombre del Señor, porque ya había venido el tiempo de la manifestación de la promesa, que era el Cristo que se estaba manifestando para todos aquellos hombres y mujeres. Entonces dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. O sea que nuestro Señor se le manifestó a la mujer, ella creyó, salió a dar testimonio, a predicar el Evangelio por toda la ciudad, y vinieron todos esos hombres. ¿Cómo sería aquella predicación de convincente, de verdadera? Cuánta realidad habría en esa palabra que aquella mujer samaritana salió a dar, que todos los hombres de aquella ciudad la oyeron. Cuando hay hombres que ni siquiera quieren oír una palabra de la mujer, y los judíos son un tipo de ese tipo, justamente de personas que no quieren recibir ninguna palabra ni enseñanza de ninguna mujer, cuando las mujeres sí el Señor las usa como evangelistas. Aquella mujer salió a dar la palabra de Dios, salió a regar la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Que muchos creyeron en ella, muchos creyeron en esa palabra, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo 22:9, gloria al Señor, y también podemos encontrar en Lucas, gloria al nombre del Señor,
podemos encontrar, gloria a Cristo, en Lucas capítulo 14, gloria a Dios, donde dice el Señor la parábola de la gran cena. ¿Por qué? Porque el Señor envía una invitación para convidar a todos a la gran cena. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Aquello que dice que no hay que forzarlo, mire, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron combinados gustará mi cena. Aquí vemos que eran todos hombres, sin embargo todos ponían excusa. Y vemos el ejemplo de la samaritana, que sin el Señor tener que pedirle, salió por su propia cuenta a regar por todos lados la palabra, a decir y a dar testimonio de que el Señor era el Cristo, que les había dicho absolutamente todo. Y dice que muchos hombres creyeron por el testimonio de aquella mujer. Hizo mover a toda una ciudad, muchos hombres de esa ciudad salieron por el testimonio de aquella mujer, mas todos estos hombres que fueron convidados dice que no eran dignos, porque todos ponían excusa. A veces hay mujeres que van para adelante y no ponen excusa, aunque estén cansadas de su trabajo, igual tienen tiempo para el Señor y para sembrar y regar la palabra, tienen tiempo para llevar las buenas nuevas, tienen tiempo para llevar un vasito de agua fresca. ¿Por qué? Porque el Señor envía, gloria al nombre del Señor, como dijo la palabra también allí de aquella mujer que dice que tenía una deuda tan grande con el Señor, la que regó los pies de Jesús con sus lágrimas, dice que ungió los pies del Señor. No solamente que lo adoró, lo besó, sino que también dice que ungió los pies, dice, para la sepultura. Dice que con sus cabellos enjugaba sus pies y sus lágrimas y también con perfume ungía a nuestro Señor, bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Señor no le pegó un empujón y dijo: tú eres mujer, no me toques, no me unjas para la sepultura. No le pegó un empujón, no la rechazó. No dijo: ninguna mujer me va a tocar para ungirme a mí. No lo dijo, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios, porque también Él era hombre, gloria al nombre del Señor. Y también, amados hermanos, dice que adoraremos al Señor en espíritu y verdad. Y también el Señor no reniega de su creación. Él ama a las mujeres, a los hombres, a los ancianos y a los niños. Gloria al nombre del Señor. Somos nosotros los seres humanos que a veces, amados hermanos, tenemos falencias, tenemos carencias todavía, no comprendemos. Por eso el Señor decía: ustedes a veces adoran lo que no entienden, dice, adoran lo que no entienden, porque ellos decían que se tenía que adorar en Jerusalén. Dice: ustedes a veces adoran y lo que no entienden. También decía que te iban a adorar en un monte. Entonces el Señor dijo: viene la hora que tendrán que adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque si en el día de hoy hay persecución, ¿cuántos van a ir al templo, allí a arrodillarse en un templo de ladrillo? ¿Cuántos van a ir? Los que hoy juzgan a los hermanos que no pueden viajar ciudad en ciudad, ¿qué van a hacer?
Entonces van a perder su propia vida porque dice, si yo no adoro adentro del templo, entonces estoy en falta porque no me estoy congregando. Tengo que estar adentro del templo de ladrillo para adorar. Cuidado, porque dice la palabra de Dios que también los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Otra cosa es aquellos que dejan de congregarse para irse al mundo, amados hermanos, para apartarse de Dios. Pero si allí podemos ver la escritura del hijo pródigo, que él dejó la casa de su padre para irse a derrochar los bienes que tenía en el mundo. Pero ¿qué tal si ese hijo tiene que salir de la casa de su padre por fuerzas mayor, tiene que ir porque tiene su familia o porque tiene su trabajo fuera de la ciudad, porque está lejos y no puede regresar inmediatamente? Entonces no es que se haya descarriado, sino que hay casos de fuerza mayor, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor, porque la persona es muy mayor o porque hay distancias que son imposibles de recorrer. Por lo tanto, esa persona tiene que buscar en espíritu y verdad llenarse de la presencia de Dios. Y ahí donde tú estás, tú te arrodillas, tú clamas al Señor y el Espíritu Santo de Dios te visita. Recordemos la escritura cuando Cornelio estaba en su casa, porque él no era judío, era un gentil, y él ayunaba y oraba en su casa y recibió la visitación de los ángeles de Dios, la presencia de Dios. También fue el primer gentil en ser bautizado en Espíritu Santo, y todos fueron bautizados, él y toda su familia. Primero fue visitado por un ángel y después le fue llevada la palabra de Dios por revelación. Aleluya, gloria al Señor, que Dios se le reveló a Pedro, gloria al nombre del Señor, para que le llevara la palabra a ese hombre que estaba clamando y que estaba buscando a Dios en espíritu y en verdad dentro de su casa, no en una sinagoga, estaba dentro de su casa, y ahí recibió la presencia del ángel que fue enviado. Dice, por causa de las ofrendas, dice, de tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios. Gloria al nombre del Señor. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 22:9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallaréis. Dice el Señor en Proverbios 1 que la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, como aquella mujer que fue por la ciudad alzando la voz y llamando. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, al que sea simple, que entre aquí, al falto de entendimiento, le dice, ven acá a comer mi pan. El Señor te envía, gloria a Dios, y en Isaías 55:1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo. Dios te invita a venir a las aguas, a recibir su presencia. El Señor te invita a adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahí donde tú estás, adóralo, alábalo, recibe la presencia del Señor, aleluya, porque es en espíritu y tales adoradores busca al Señor. Nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí también nosotras, amadas hermanas, tenemos que hacer como la Escritura, como nos cuenta esta historia de esta mujer samaritana, que a pesar de ser rechazada por los judíos, que ellos tenían la palabra, que ellos tenían la escritura, a pesar de ser rechazada y por el hecho de ser mujer, ella no tuvo en menos de llevar el testimonio, de dar a conocer el nombre de Cristo en toda la ciudad y de hablar aún con los hombres y de llevarles la palabra. Vemos que ellos recibieron ese testimonio, recibieron esa palabra que le evangelizó la samaritana, gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios no está presa. Ir por los caminos y llevar la palabra. Gloria al nombre del Señor. Que nadie te prive, amado hermano y amada hermana, de sembrar esa semilla. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Señor dio esa orden allí en Lucas 14. Dijo,
Entonces el Señor, enojado porque lo habían rechazado todos aquellos hombres, pusieron muchas excusas, esos hombres, pusieron muchas excusas, cada uno tenía algo que hacer, uno porque se había casado, otro porque tenía trabajo, todos en total tenían algo que hacer, pero aquella mujer, amados hermanos, salió y sembró la palabra, no puso excusa, nadie le pidió, lo hizo de todo corazón, con todo el deseo de servir, de esa luz, de predicar ese evangelio, de dar el testimonio de que había encontrado al Cristo, gloria a Dios, al Hijo de Dios. Entonces dice, sale enseguida por las calles, callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos y ciegos. Gloria al nombre del Señor. Lucas 24:47 nos dice que debemos predicar en el nombre del Señor el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde tu lugar, allí en tu iglesia o en tu barrio donde tú estás. Comienza desde el lugar donde estás a predicar el Evangelio. No hay límites, amados hermanos. Siembra la palabra como puedas y a toda criatura, como dijo el Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y por los caminos, ir por las plazas, y por todos lados lleva la palabra, gloria a Dios. Dice, porque así nos lo ha mandado el Señor. Nos dice Hechos 13, te he puesto, escucha bien que te dice el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Esa palabra le daba el Señor a su siervo, gloria a Dios. Dice su palabra en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Venid, dice, bebed gratuitamente de esta agua de vida. Gloria al nombre de Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú consueles, que tú edifiques, fortalezcas a todo aquel que ha escuchado esta palabra, que le des nueva fuerza, Señor, si ha perdido fuerzas, para que pueda adorar en espíritu y en verdad, Señor. Allí donde está, Señor, pueda doblar sus rodillas y buscar tu presencia, reconciliarse contigo si no se ha reconciliado, Padre, pedirte perdón por sus pecados, Señor. Te ruego que tú revistas de poder, Señor, que traigas sanidad, Padre, si esa persona está enferma, que ha de estar escuchando, Padre, que tu Espíritu Santo le ministre sanidad en el nombre de Jesús. A ti reprendo todo espíritu de las tinieblas, Padre, y te pido tu bendición en el nombre de Jesús para esa persona que necesita tu bendición, Señor. Señor, si esa persona está lejos de lugares, si no puede llegar a un templo para congregarse, Padre, que tu Espíritu Santo la visite, Padre. Visite a esa anciana, ese anciano, Señor, esa persona, Padre, que tal vez le llega tu palabra por medio de un audio, Señor. Te ruego que le bendigas en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, que tu Espíritu Santo le bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Amén y amén. Santo, aleluya, gloria a Dios. Amén.